época actual se ha denominado la época de la posverdad. La posverdad es aquella idea que vende la verdad como algo relativo, no como algo absoluto, que está determinado por el pensamiento de las masas o de las encuestas o de lo que conviene, en donde cada cual acepta como verdad aquello que se acomoda a lo que él considera bueno para sí mismo. Es, es una época difícil porque aquello que hemos considerado nosotros como absoluto, que se ha considerado absoluto a lo largo de los siglos, hoy está siendo atacado fuertemente. La verdad ya no se valora como se valoraba antes. Y es un llamado para nosotros como iglesia y como cuerpo del Señor vivir de una forma diferente, defender la verdad. Alguien alguna vez dijo que llegaría el momento en donde las personas pelearían por el color del pasto, si es verde. Y es cierto, hoy estamos viviendo en una crisis en cuanto a la verdad. Es una crisis que nos está atacando inclusive a la iglesia. Y nosotros debemos ser conscientes de cómo debemos enfrentar esta crisis que está llegando a la iglesia y en la cual nosotros nos encontramos inmersos. Uno de los llamados más sublimes que nosotros tenemos como creyentes es el de honrar a Dios. Nuestro llamado es glorificarle. Dice el Catecismo de Westminster en su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esto implica que cumplamos con el gran mandamiento expuesto en Mateo capítulo 22, los versículos 37 al 40. Preguntando a Jesús, le inquirieron y le dijeron a él, el versículo 35 en Mateo capítulo 22, dice la palabra del Señor, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que este pasaje nos dice, en resumidas cuentas, es que todo lo que hay en nuestras vidas, nuestras motivaciones, nuestros deseos internos, nuestras pasiones, los anhelos más profundos de nuestro ser, deben ser honrar a Dios, deben ser puestos para honrarle a Él. Pero eso no se puede desligar de lo que nos manifiesta en el versículo 39, el de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y la forma en que nosotros demostramos que amamos a Dios es cuando honramos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso implica, mis amados hermanos, en la forma en cómo nosotros nos dirigimos a Él. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 20, dice que no podemos amar a Dios, no podemos decir que amamos a Dios, porque eso iría en contravía de lo que dice este mandamiento. No podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro hermano. Dice la palabra del Señor en ese pasaje, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Efesios capítulo 4, versículo 25 nos dice una forma práctica en que nosotros podemos hacer esto. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos? Versículo 25 de Efesios capítulo 4. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la forma en cómo nosotros vamos a demostrar amor a nuestro prójimo, o una de las tantas formas en que nosotros podemos demostrar amor a nuestro prójimo, cuando nosotros hablamos con verdad. Y si hacemos esto, entonces estamos demostrando que amamos a Dios. Los versos que vamos a mirar en esta mañana, en Proverbios capítulo 12, tienen la intención de llevarnos a considerar cómo están nuestras expresiones hacia nuestros hermanos, cómo es nuestro hablar hacia ellos. ¿Estamos hablando verdad o no? Y es precisamente en esta evaluación que debemos hacernos, que debemos darnos cuenta si estamos fallando, si estamos hablando o no verdad. Porque el hablar verdad implica muchos elementos que este pasaje quiere mostrarnos. El llamado de estos versos es a controlar nuestra comunicación verbal, cómo estamos usando nosotros nuestras palabras. No solamente en lo que decimos, sino en cómo lo estamos diciendo. Y eso es importante porque va a marcar la diferencia. Nosotros podemos decir la verdad, pero si no la decimos con amor, esto va a lastimar mucho a una persona. Ya de por sí la verdad en ocasiones es ofensiva, pero debemos decir la verdad en amor. Esa es la forma en cómo nosotros debemos actuar.
¿Cómo entonces hacemos esto? ¿Cómo debemos entonces usar nuestras palabras? Vayamos nuevamente a Proverbios capítulo 12 y miremos entonces lo que estos versículos nos dicen en cuanto a esto. Versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: en la transgresión de sus labios se enreda el malvado, pero el justo escapará del apuro. Por el fruto de su boca cada cual se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, dice la Reina Valera, pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo produce y trae recompensas. El versículo 13 nos está mostrando un contraste. Mientras el malvado, el que no se somete a la voluntad de Dios, queda cautivo y atrapado por sus palabras, el justo es librado de esas dificultades. Lo que el hombre malvado hace, eventualmente lo va a meter en problemas por lo que está diciendo. Queda atrapado por sus problemas. Estas palabras que él está diciendo que son mentirosas se convierten en una trampa para él. Un comentarista dice al respecto: un hombre que se ocupa de mentiras y falsos juramentos, tarde o temprano se encontrará con su propia ruina. Los impíos a menudo se enredan en sus propias palabras. Eso es lo que ocurre cuando las personas hablan mentira. Quedan atrapados y tarde o temprano la mentira sale a la luz. Ahora, cuando el proverbista está hablando de esto, está hablando acerca de aquellos que quieren ser sabios. Si tú quieres ser sabio, si quieres vivir de acuerdo a como Dios quiere que tú vivas en este mundo, no debes actuar como este hombre, quedando enredado en tus propias palabras. Y esto es importante porque nos lleva a nosotros a reflexionar. Al contar historias de manera inconsciente y de manera mentirosa, este hombre queda atrapado y empieza a tropezar con sus propias palabras. El mentiroso necesita, de hecho, tener muy buena memoria, porque de otro modo, lo que dice no va a encajar con lo que ha dicho antes. Cada vez va a ser más difícil sostener su mentira. Para cubrir una mentira, el mentiroso tiene que acudir a otra mentira para taparla. De ahí el refrán: antes cae un mentiroso que un cojo, o más rápido cae un mentiroso que un cojo. Hay otro proverbio que es tan verdadero como este: un mentiroso necesita un buen recuerdo, porque como la verdad no está en él, él dice y no dice, y a menudo se contradice a sí mismo. El contraste precisamente está en cómo habla el justo. El hombre justo o la mujer justos, el discípulo de Cristo, ciertamente va a experimentar dificultades, va a tener problemas, pero nunca va a usar de la mentira para salir del problema. La palabra del Señor nos garantiza esto, y eso es una promesa en la palabra del Señor. Tal vez de las que menos nos gusta, pero es una promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y es lógico, si hablamos la verdad con nuestro prójimo, seguramente nos vamos a meter en problemas. Vamos a tener dificultades. Y es allí donde se aplica el amor al prójimo. Si yo hablo mis palabras con amor y siempre digo palabras verdaderas que correspondan con la realidad y no intento ocultar mis intenciones, buscaré ser confiable a la otra persona, entonces estoy amándolo. Y eso es importante para nosotros. Este es un asunto de mucha importancia, ya que en la actualidad las palabras han perdido peso, ya no se consideran valiosas. ¿Por qué necesitamos contratos? No sé si las personas recuerden, anteriormente los abuelos no firmaban contratos. La palabra dicha era una palabra empeñada y ellos, a partir de lo que habían dicho y que se habían comprometido, cumplían. Pero en la medida en que el hombre fue perdiendo el valor de sus compromisos, de sus palabras dichas, se fue necesario el firmar contratos para que se pudieran cumplir las cosas que las personas decían, que quedara en el papel, porque las palabras se las lleva el viento. Pero lo que está escrito, escrito está y debe cumplirse. Y esto es triste porque las palabras, como les digo, se las lleva el viento. Ante esta falta de honestidad y sinceridad, la confiabilidad, que es cada vez menor, hace que estemos firmando documentos que nos avalen. Pero mis amados hermanos, entre los creyentes y entre el pueblo de Dios no debe ser así. De hecho, dice la Escritura que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, cumple tus compromisos.
Y si aún en algún momento, y Proverbios lo va a mostrar, si en algún momento quedas enlazado por tus palabras, haz todo lo posible por salir de esos compromisos que has adquirido si no son correctos, pero no uses de la mentira para salir de ellos. Por eso el versículo 14 nos muestra el resultado. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla y cada uno recibe de acuerdo a lo que hace. Eso es lo que nos está mostrando el versículo 14. El fruto del fruto o por el fruto de su boca cada cual se saciará del bien y las obras de las manos del hombre volverán a él. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. Cada uno merece y recibe lo que dicen sus palabras y sus hechos. De hecho, el Nuevo Testamento usa una expresión similar. Pablo hablando a los Gálatas diciendo que no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre siembra, de eso también va a cosechar. Un hombre justo, un hombre correcto encuentra la bendición que viene a su vida por lo que dice, por el fruto de su boca, por cómo está hablando. Si sus palabras son además buenas y amables, alentadoras, traerá a sí mismo vida y vida a las demás personas. Yo creo que por eso es que Jesús, hablando acerca de esto, decía: cualquiera que dice a su hermano necio, tonto, estúpido, ya ha cometido asesinato. Nuestras palabras tienen que ser diferentes, nuestra forma de hablar tiene que mostrar y evidenciar que tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones. Debemos ser muy conscientes de esto. Un hombre recibirá aquello para lo que ha trabajado, ya sea para bien o para mal. Un hombre va a recibir de aquello que está diciendo, bueno o malo, mentira o verdad, y recibirá la recompensa. Los juicios de Dios son verdaderos y son adecuados y nosotros debemos ser conscientes de ello. De toda palabra que nosotros digamos vamos a dar cuenta en el juicio. Y eso nos debe llevar a considerar con seriedad cómo estamos hablando. Pero no solamente esto, sino que el versículo 17 habla un poco más acerca de esto, profundizando. El que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. Las palabras de los sabios están llenas de verdad y por lo tanto reflejan la justicia de Dios. Nuestras palabras reflejan lo que creemos y en quién hemos confiado o no hemos confiado, o en qué hemos confiado. Eso es lo que refleja nuestra forma de hablar. Por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón, si en tu interior mora la palabra de Dios, eso es lo que vas a hablar. Hoy en día, inclusive, aún lo que posteamos en nuestros estados de WhatsApp o en nuestras redes sociales hablan de lo que hay en nuestro corazón. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nuestras palabras reflejan lo que creemos, en quién creemos o en qué hemos confiado. Si usamos la mentira para justificarnos y para salir bien librados, esto está mal. Porque quiere decir que no hemos confiado en Dios. Hemos confiado en nosotros mismos y peor aún, nuestra relación con Dios está mal. Cada vez que nosotros usamos la mentira, nos alejamos del Señor. Actuamos en contravía de su voluntad para nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son las marcas de esas buenas palabras? La primera es que siempre va a ser con verdad. Las buenas palabras siempre van a estar sazonadas con la verdad. El que habla verdad declara lo que es justo. Y el ejemplo que está poniendo el proverbista acá, Salomón, tiene que ver con aquella persona que está testificando en un tribunal y que está diciendo lo que corresponde a la realidad y que no está ocultando los hechos. Está hablando verdad, está hablando bajo juramento. Y eso es importante porque nos lleva a pensar que nosotros siempre estamos hablando delante de Dios. Dios es nuestro testigo. Dios es quien está viendo nuestras palabras, por eso debemos tener tanto cuidado. Por eso Jesús insistió a sus discípulos que hablaran cada palabra como si estuvieran bajo juramento o acabaran de jurar sobre la Biblia. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 33 al 37. Mateo capítulo 5, el versículo 33 al 37. Hablando precisamente en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 33, dice la palabra del Señor.
También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Lo que es más de esto procede del mal. El discípulo del Señor entiende eso. El discípulo del Señor entiende que no va a hablar más. Va a decir lo que es verdad, va a cumplir sus compromisos. Aquello que se ha comprometido, su sí es sí y su no es no. Y esto nos lleva entonces a considerar entonces a nuestro prójimo. Cada uno debe hablar a su prójimo de esta manera. Porque piensa en lo que hace la mentira. La mentira utiliza a una persona en vez de amarla. Y nosotros nos hemos creído el cuento, tristemente, de que hay mentiras que se deben decir para amar a las personas. Mentiras piadosas, que no corresponden a la verdad. Cuando yo uso de la mentira, no estoy amando a una persona, la estoy usando por mi propio beneficio, ocultándole la verdad. Y esa postura deja a esa persona vulnerable. Deja a esa persona en el sentido de que no puede confiar en mí. No existe una, o más bien, la más grande mentira es creer que no hay mentira ofensiva o inofensiva. El Espíritu de Dios nunca obrará por medio de palabras deshonestas. Por más que nosotros nos autoengañemos, el Señor no va a actuar de acuerdo a esas motivaciones equivocadas, ni mucho menos va a bendecir esas acciones, son contrarias a su voluntad. Por eso debemos mirar a Cristo. Mira cómo actuó Cristo. Cristo que es nuestro ejemplo, Cristo que es nuestro modelo, Cristo que es nuestro redentor. De su boca no salió engaño. Siempre hablaba lo que correspondía a la verdad, dice Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 22, en el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Jesús siempre hablaba lo que era justo, perdón. Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos nosotros? ¿Pero qué se puede esperar del que habla mentiras? El testigo falso no dice la verdad, más bien promueve el engaño en lugar de la rectitud y entonces no podemos confiar en esa persona. Una persona que es mentirosa se hace desconfiable. Y cuando dice la verdad, de paso lo del pastorcito mentiroso, ya no se le cree. Por eso debemos tener tanto cuidado en cómo estamos usando nuestras palabras. Eso nos lleva entonces a considerar nuevamente Proverbios capítulo 12, pero el versículo 19 que dice, los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. La Nueva Traducción Viviente usa otras palabras. Las palabras veraces soportan, y oigan esto, soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Como lo hemos mencionado hace un momento, más rápido cae un mentiroso que un cojo. La cuestión vuelve a ser la verdad. Pero ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? En esta época que se cuestiona tanto la verdad, donde la verdad depende de cada uno. Mis amados hermanos, la verdad es todo aquello que corresponde a la realidad. Y un pastor alguna vez decía, agregando, complementando esa definición diciendo, es todo aquello que corresponde a la realidad conforme a Dios la ve. Eso es la verdad. La verdad no es una cuestión de opinión, ni mucho menos es una cuestión de lo que opine un grupo determinado. La verdad no es una cuestión de opinión, es mucho más, se vuelve una cuestión de temor a Dios. Y eso nos lleva entonces a considerar nuevamente a nuestro prójimo. En esas relaciones nosotros debemos actuar y mirar a nuestro prójimo y considerarlo como valioso. Por eso los labios veraces permanecen para siempre, soportan la prueba del tiempo. Y esto nos lleva a considerar lo que dice la Escritura en cuanto a la verdad. Hay otra forma de verlo. ¿Quién es el que permanece para siempre? Primera de Juan capítulo 2, versículo 17 dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? Todo aquel que habla la verdad es aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Todo aquel que está de acuerdo a lo que Cristo ha dicho y ha hecho.
está actuando de acuerdo a la verdad. Ahora, esto nos lleva entonces a considerar una pregunta, porque si el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, la pregunta que debemos hacernos es si conocemos la voluntad de Dios. ¿Conoces la voluntad de Dios? Tienes entonces que conocer la palabra escrita, la cual es verdad, como dice la misma escritura. Juan 17:17, Jesús orando por sus discípulos dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y de acuerdo a ella, entonces puedes permanecer para siempre si haces lo que dice la escritura. Por ejemplo, la verdad es que somos pecadores. Esa es la triste verdad de nuestra condición. No hay ninguno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan engaños, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3. Nos hicimos necios, entenebrecidos, dice la palabra del Señor. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de amargura y maldición. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos. La senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano. Allí estamos nosotros reflejados. Esa es la verdad. De allí que nosotros necesitemos la salvación que el Señor nos ofrece. Porque todos hemos pecado y no hemos alcanzado la gloria del Señor. Pero el Señor en su misericordia y en su gracia nos ofrece su perdón y nos ofrece el medio por el cual nosotros podemos ser salvos, no por nuestros propios esfuerzos. Cristo, la verdad, vino a morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Cuando acudimos a Él, estamos yendo a la verdad que nos puede liberar y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y siendo libres, entonces podremos ser, como dice la palabra del Señor, hijos del Señor. Mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 19 nuevamente nos muestra un contraste. ¿Qué pasa con las mentiras? Las mentiras se descubren rápidamente o se descubrirán. La mentira no durará para siempre. Y tal vez de este lado de la eternidad, como tristemente ocurre, porque tenemos que reconocerlo así, con jueces injustos, jueces corruptos que muchas veces obtienen o ganan las cosas a partir de prebendas, diciendo mentiras. Tal vez de este lado de la eternidad no tengan un castigo, pero en la eternidad de toda palabra que nosotros hayamos dicho tendremos que dar cuenta. Y esto habla poderosamente a nuestras vidas porque nos debe llevar a reflexionar acerca de nuestras palabras. El Señor nos va a pedir cuenta sobre esto. A menudo parece que la lengua mentirosa, dice un comentarista, gana el día y es más fuerte que el labio sincero. Los juicios de Dios de la verdad mostrarán cuán temporal es el éxito de la lengua mentirosa. Tal vez a partir de la mentira muchas personas obtengan un éxito, pero es un éxito temporal, solo de este lado de la eternidad. No pasará la prueba, no soportará. El principio aquí es que las palabras veraces son consecuentes y soportan toda prueba, mas las mentiras pronto saldrán a la luz. Y cuando estemos en la presencia del Señor, todo saldrá a la luz. Así que debemos tener mucho cuidado como creyentes. Nuevamente el Proverbios capítulo 2, el versículo 23 dice la palabra del Señor, el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. La Nueva Traducción Viviente dice así, los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Esa es una de las características de la sabiduría. Es saber en qué momentos hablar y en qué momentos debemos callar. Eclesiastés lo expresa muy bien, hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y debemos aprender a saber en qué momentos debemos hacer qué cosa. El llamado es a reconocer qué debemos hacer para no ser necios. Y estrechamente relacionado con esto es que las palabras deben ser aptas, que se encuentran en el hecho de que deben ser oportunas. Estas palabras deben ser oportunas. Algunas veces es más sabio no hablar mucho.
En unas ocasiones es necesario hablar poco. Hay situaciones, de hecho, en que las palabras empeoran las condiciones. Cuando hay una persona que está afligida de pronto porque acaba de perder a un ser querido, en muchas ocasiones esa persona no necesita de muchas palabras, las palabras deben ser pocas. Hay una frase que dice mi esposa que es muy cierto. El que todo quiere saberlo, todo quiere contarlo. Es una señal de sabiduría entonces y una señal de prudencia no revelar todo lo que sabemos, todo nuestro conocimiento, especialmente si puede dañar o deshonrar a otros. Alguien que sea cuidadoso en lo que dice será igualmente cuidadoso sobre en quién confía también. Debemos ser muy prudentes. El contraste precisamente está entre el hombre y la mujer sabios que conocen la prudencia. El necio no la conoce, por eso está contando todo lo que sabe. Y esta es la naturaleza de los necios, y de esta manera están proclamando su necedad. Mira nuevamente aquel que no pronunció palabra inoportuna. Juan capítulo 7, el versículo 46, hablando acerca de Jesús, dice estas palabras: nunca nadie ha hablado como este hombre. Él tenía siempre la palabra oportuna y precisa. Jesús siempre dijo, y delante de los que tenía que callar, calló. Pero los que les tenía que hablar, habló. Y cuando tenía que hablar con dureza como tenía que hacerlo, lo hizo sin miedo. Ahora debemos preguntarnos nosotros, ¿cuándo fue la última vez que tuvo otra persona que conozcas dijo algo que era cierto, pero era tal vez inoportuno? Tenemos que aprender a usar entonces nuestras palabras y a usarlas en el momento oportuno. Debemos aprender a ser prudentes entonces. ¿Cómo es nuestra comunicación? ¿Cómo estamos hablando? ¿Estamos hablando mentira entre nosotros? ¿Estamos siendo inoportunos cuando hablamos? ¿Estamos siendo no demostrando la sabiduría que en nosotros? Debemos reconocer nuestra falta aquí. Debemos reconocer nuestros errores y arrepentirnos de nuestros pecados. Ir a la misericordia de Dios y pedirle al Señor que nos ayude. Yo creo que como creyentes es importante que consideremos seriamente nuestra forma de hablar. El llamado es a ser prudentes. El llamado es a que nuestras palabras sean sazonadas con sal, dice la Escritura. A que cumplan el propósito. Hablando cada uno verdad de nuestro prójimo, como lo leíamos ahí en Efesios. Por eso debemos mirar a Jesús así, que nosotros podemos acudir a la salvación que Él nos ofrece. Debemos considerarlo seriamente a Él y decirle: Señor, ayúdame. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 21 dice estas palabras: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándoos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Debemos acudir a él, aquel que habla verdad, aquel en quien no se halló engaño, aquel quien puede hacer que nuestras palabras sean diferentes. Como lo expresa Colosenses capítulo 4, el versículo 6, dice la palabra del Señor: que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada persona. Si algo debemos hacer nosotros, es orar al Señor que nos ayude para que esto sea cierto. Que llene nuestra vida con su palabra, estudiando la palabra del Señor. Entonces vamos a tener el consejo oportuno, la palabra oportuna, dicha a tiempo para todo aquel que tiene necesidad. Que eso sea de lo que se llene nuestro corazón. Y en la medida en que el Señor va guiando nuestras vidas, entonces vamos a poder dar el consejo oportuno y la palabra oportuna para todos aquellos que están en necesidad. Que el Señor nos guíe y nos ayude entonces, mis amados hermanos, a vivir de acuerdo a su voluntad en cuanto a nuestro hablar.
Vamos a orar. Padre del cielo y de la tierra, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta mañana y por la oportunidad que nos das de mirar tu palabra en este aspecto tan importante para nuestras vidas como es nuestro hablar, Señor. Señor, ayúdanos a hablar cada uno verdad con nuestro prójimo, como dice tu palabra, a desechar la mentira, Señor, dejando la falsedad, a hablar cada cual con su prójimo, verdad, porque somos miembros los unos de los otros. De esa manera vamos a demostrar el amor que nos tenemos, Señor. Señor, ayúdanos. Renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Renunciamos a toda palabra que no vaya de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a hablar siempre de acuerdo a la verdad, a no usar la mentira para tratar de guardar nuestras apariencias, Señor, sino que en realidad nosotros seamos conscientes de vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de ella. Seas convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y seas llevándonos al arrepentimiento y a la fe, Señor. Gracias porque tú, Señor, tú que no respondiste con maldición, en quien no se halló engaño, Señor, eres quien nos ayuda. Tú que en tu cuerpo y en tu cruz llevaste nuestros pecados y nuestras maldiciones, Señor. Tú llevaste nuestros pecados en tu cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Ayúdanos a vivir para la justicia. Ayúdanos a vivir para la verdad, Señor. Santifícanos en tu palabra que es la verdad, Señor. Gracias, bendito Dios, por la iglesia. Y gracias por cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor sea bendiciéndoles y guardándoles. Recuerden,